eruditos bíblicos, ellos afirman que los dos libros del Nuevo Testamento y de toda la Biblia más lógicos son precisamente Efesios y Apocalipsis. A Juan se le dijo que escribiera las cosas que había visto, las cosas que son y las cosas que serán en el futuro, ¿verdad? Pablo escribió en frases o en estrofas de 7, ¿verdad? Eso solamente se entiende y se logra ver claramente en el original, o sea, en el griego, ¿verdad? Pero uno entiende, una vez que lee cómo se va desarrollando la trama del libro del apóstol Pablo a los Efesios, o de la carta del apóstol Pablo a los Efesios, en que lleva una secuencia lógica, y lo interesante de esto es que uno lo puede bosquejar muy fácilmente, ¿sí? Por ejemplo, vamos a la que sigue, por favor. Tenemos en Efesios 6 capítulos, ¿cierto? Bueno, así en grandes rasgos, en los primeros 3 capítulos tenemos el llamado celestial de la iglesia. Es decir, cómo Dios diseña y quiere que sea su iglesia. Pero esa es la parte doctrinal. En los últimos 3 de esos 6 en total capítulos, tenemos la conducta terrenal. Es decir, yo como creyente, como miembro de una iglesia, cómo debo de vivir mi vida diaria. Esa es la parte práctica, ¿sí? No sé si se quedó bien entendido este asunto. Usted y yo nos damos cuenta, porque la Biblia así lo dice, incluso Efesios lo menciona, que Cristo es la cabeza de la iglesia y que Él está en el cielo y que nosotros estamos identificados con Él. Pero también tenemos que darnos cuenta de que los pies de la iglesia están aquí abajo en la tierra. Y Pablo no lo deja a uno permanentemente allá sentado, espiritualmente hablando, en los lugares celestiales, ¿sí? Vamos a Efesios 4:1. Alguien que nos lea. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la ocasión con que fuisteis llamados. Gracias. ¿La que sigue? Lo que nos está diciendo hoy Pablo es muy hermoso estar sentado en los lugares celestiales y jactarse o agradecerle a Dios por esa posición en Cristo. Pero el Señor nos dice, bájense de su silla, de esos lugares celestiales, y comiencen a caminar. Ustedes necesitan andar. ¿Qué quiere decir eso? Ustedes necesitan vivir de manera práctica la vida cristiana. No pura cosa espiritual, sino también práctica. Primero vamos a tener que adoctrinarnos, pero después tenemos que vivir esa doctrina que aprendimos. Es decir, ponerla en práctica, ¿sí? Entonces, debemos recordar que en aquel día los cristianos de Éfeso estaban viviendo en una sociedad pagana, en el mundo romano de su época, ¿sí? La que sigue, por favor. Luego, tenemos algo muy interesante en esta carta. Pablo dice que como soldados debemos ponernos firmes. Así es que cuando usted se canse de estar sentado, le faltó una L, en los lugares celestiales, sería muy bueno que bajemos a la tierra y comencemos a andar en este mundo. Es decir, que vivamos lo que decimos creer, ¿sí? Ahora, esto hace una división bastante lógica. ¿Se acuerdan que dijimos cómo está dividido Efesios? Los primeros 3 es doctrina, cómo se debe llevar a cabo la iglesia, organizacionalmente hablando. Pero los últimos 3 es cómo debo vivir yo, miembro de esa iglesia. Entonces dijimos, los primeros 3 son doctrinales, los últimos 3 son prácticos, y usted y yo necesitamos las dos cosas, definitivamente. Nosotros no podemos ni debemos vivir únicamente en los primeros 3 capítulos. Tenemos que apropiarnos de los últimos 3, ¿sí? La que sigue. El capítulo 1 de Efesios es muy lógico, y después vamos a ir viendo versículo por versículo. La iglesia es un cuerpo. Y en el capítulo 2 vemos que la iglesia es un templo. En el capítulo 3 la iglesia es un misterio. Estos son los 3 capítulos doctrinales. Pero en el 4 vemos que la iglesia es un hombre nuevo, es decir, su manera de vivir, cómo debe de conducirse. En el 5 vemos que la iglesia, bueno, está repetido la palabra, ¿no?, será una esposa. Y en el capítulo 6 vemos que la iglesia es un soldado, ¿sí? Y esto tiene su secuencia, vamos a decir así, lógica, ¿sí? Vamos a 2 Corintios 11:2.
Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura. Entonces la iglesia debe vivir de manera acorde a lo que dice creer. ¿Sí? Entonces, usted puede apreciar que el capítulo 1, decimos, la iglesia es un ¿qué? Un cuerpo, y es algo interesante. ¿Sí? Y aquí, para que usted y yo, para que este cuerpo que tenemos, o para que esta iglesia, o cualquier otra iglesia cristiana, funcione, ¿se necesita únicamente un cuerpo? Hace falta otra cosa más importante que coordine y ordene: la cabeza. Y esa cabeza se llama Jesucristo. El cuerpo es el instrumento o los medios de los que se vale la cabeza para lograr sus objetivos. Pero todo el plan está arriba. Ahí es donde está, por así decirlo, el centro neurálgico. Es como decir, las personas que tienen sección medular son las que se quedan paralíticas, para entendernos. Coloquialmente hablando, es quedarse paralítico. Sus piernas no tienen nada. El golpe no fue en las piernas, fue en la columna vertebral. Pero como el centro neurálgico manda la orden, pero a cierto nivel en la espalda, eso se cortó. O sea, hay cuenta que son como los cables. Hubo un cortocircuito, se tronaron esos cables, se trozaron esos cables. ¿Qué va a pasar con las piernas? Pues no van a funcionar. Y eso no es de darle rehabilitación o llevarlo al DIF ahí por la carretera rumbo a Torreón y por la deportiva para que le den terapias. Eso no va a funcionar nunca. El problema no son las piernas. El problema es que la conducción está mal. Vámonos más grave todavía, cuando hay sección medular a nivel del cuello, quedan paralizados del cuello hacia abajo el resto de su vida. Ahí tampoco sirve de nada dar terapia de rehabilitación a los brazos, no sirve de nada. El problema no son los brazos, el problema es que no hay conexión. La cuestión doctrinal es la cabeza, la cuestión práctica son las extremidades de esa cabeza, o sea, brazos y piernas. Nosotros somos el cuerpo, pero Él es la cabeza, ¿sí? Bueno, continuando. Es algo maravilloso ver cómo Pablo concluye el capítulo 1 con una oración pidiendo conocimiento y poder, ¿verdad? Y aquí nosotros vamos a hacer una pausa. Después vamos a ver todo el capítulo completo, versículo por versículo. Estoy hablando del 1, ¿sí? Pero tenemos algo muy importante, por así decirlo, que apreciar, ¿verdad? Y es que una de las iglesias más importantes en la Biblia, aparte de la de Roma, era Éfeso. Éfeso es una de las 7 iglesias mencionadas en el libro del Apocalipsis. Éfeso era la ciudad más importante de Asia y la segunda en importancia en el Imperio Romano. Vamos a Hechos 16:6. Pablo quiso durante su segundo viaje misionero llegar a Éfeso. Iba a Éfeso, donde dice de Asia, estaba refiriéndose básicamente a Éfeso, porque Éfeso era el lugar principal. ¿Qué dice 16:6 de Hechos? Que atravesando Frigia y la provincia de la Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Dice, el Espíritu Santo le dijo: no, Pablo, yo no quiero que vayas ahí todavía. No sabemos por qué, es un misterio para nosotros. Simplemente quedémonos con el hecho de que no era el tiempo para hacerlo. Así que este hombre llamado Pablo se desvió, se fue hacia Macedonia, luego pasó hasta Filipos, se fue a Berea, visitó Atenas, siguió hasta Corintios, ¿sí? Y luego de regreso, ahora sí llegó a Éfeso, ¿sí? Y cuán grande fue la oportunidad que se le presentó al apóstol en ese momento. Hechos 18:19, ¿qué dice? Y llegó a Éfeso y los dejó allí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos. Bueno, entonces llega por fin Pablo a Éfeso, después no sabemos de cuánto tiempo, porque seguramente tardó meses, y descubrió una cosa muy interesante, que había otra persona que había llegado antes que él ahí, que se llamaba Apolos, en el intervalo entre su segundo y su tercer viaje misionero, ¿sí? Pero él encontró que había predicado únicamente sobre el bautismo de Juan, pero que no había predicado sobre la gracia del Señor. ¿Alguien sabe o se acuerda o se imagina qué es eso del el bautismo de Juan? El de Juan el Bautista, ¿no? Sí, pero ¿qué significa? Bautismo para arrepentimiento. Vino a preparar el camino de Cristo y él bautizaba, como dice Nelia, para arrepentimiento. Así es. Pero no conocía ya el camino de Cristo. No. En ese entonces Apolos no sabía nada de lo del Evangelio de la Gracia.
Más adelante Apolo se convirtió en un gran predicador del evangelio, ¿sí? Entonces Pablo inició su ministerio en ese lugar y tuvo gran auge. Estamos convencidos que el ministerio principal que tuvo el evangelio lo inició fuera de Jerusalén, ahí en Éfeso, lo que hoy conocemos como el país de Turquía. Y desde aquella época como hoy, ahí en ese lugar, fíjese bien, vivían millones de personas. Hay gente que calcula, que estima que aproximadamente vivía en la época de Pablo, cuando Pablo llegaba ahí a Éfeso, vivían cerca de 1 millón de personas. Era como el doble de la ciudad de Chihuahua, para entendernos. Era enorme. Y Chihuahua es una ciudad grande. Bueno, pues era como la mitad de lo que sería la ciudad de Chihuahua. Era grandísimo. Ahí vivían más de 1 millón de personas, según algunos que piensan conservadoramente, dicen pues a lo mucho 1 millón. Pero fueran cuantos fueran, 1 millón o más de 1 millón, era una ciudad enorme, enorme para aquella época, enorme incluso para nuestros días. Era una ciudad muy culta. La cultura griega florecía, los edificios eran preciosos, ya los vimos fotografiados, los edificios que ellos tenían. Era una ciudad cultural, principal, económica y sobre todo religiosa, además de ser un puerto, ¿sí? Los emperadores romanos acostumbraban irse a vivir ahí el verano a ese lugar, porque el clima era es muy agradable, tenía muy buen clima, había mucha comida, había muchos lugares donde distraerse. Era una zona muy interesante y muy llamativa para ir a visitarla, ¿sí? Y ahí, precisamente ahí, fue donde el evangelio tuvo un gran recibimiento. Vamos a 1 Corintios 16:9, donde vemos que Pablo, ¿verdad?, escribe algo interesante. 1 Corintios 16:9. Porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Empieza a haber oposición, ¿sí? El impacto del evangelio en ese lugar fue tremendo. Y Pablo empezó a predicar ahí, pero empezó a haber adversarios. ¿Sí se imaginan quiénes eran los adversarios? Los que vendían monos. Los del templo de Éfeso, de Diana de los Efesios. Eso. ¿Por qué? Pues porque veían que la gente ya no iba a ofrecer sus ofrendas ahí. ¿Por qué? Porque ya no les compraban los templecillos de Diana, que relata Hechos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se armó un alboroto cuando los vendedores de esos templecillos duraron 2 horas gritando grandes Diana de los Efesios, como dice el libro de los Hechos. Y estaban peleándose no por cuestión religiosa los efesios, los paganos efesios con Pablo, o con los seguidores del evangelio justamente con Pablo, sino porque veían que su dinero se les estaba yendo, ya no estaba entrando dinero. Y dijeron, pues aquí partimos nuestra raya. La que sigue, por favor. Hay iglesias, hay evangelistas o hay pastores que afirman o enseñan o dicen que son muy separatistas y hablan palabras bastante duras cuando se refieren a otro tipo de iglesias o de creencias o denominaciones. Incluso pudiéramos decir que algunos de ellos pueden ser creyentes muy buenos, como dice ahí la lámina, pero no es bueno siempre hablar así. Critican a los cristianos, ¿verdad? Y si visitan a estas personas a una iglesia católica o otra denominación para hablarles de Cristo, los satanizan, dicen que cómo es posible. Y usted y yo nos podríamos preguntar qué es lo que habrían dicho ellos de Pablo cuando él iba a hablar de Cristo a las sinagogas, que en aquellos días era un lugar mucho más alejado de Dios que hoy. Esto es como para ponernos a pensar. La que sigue, por favor. Yo creo, conociendo la madurez de Pablo, Pablo iría a cualquier lugar si allí pudiera él predicar el evangelio. Y ya que así es como él hacía las cosas, debemos querer hacerlo de la misma forma usted y yo. Pero tal vez usted y yo conozcamos personas que dirían, yo ni un pie pongo adentro del patio de una iglesia católica, aunque me inviten a predicar, yo no voy. No se trata de que vayamos a crear un compromiso, de comprometernos, vamos a decirlo así, a enseñar cosas equivocadas o a no tocar temas espinosos para esa iglesia. El concepto es diferente. En una ocasión hubo un predicador en los Estados Unidos que se llamaba Harry Reman. Era un gran predicador, un gran maestro de Biblia, ganó muchísimas almas para Cristo. Él vivió y tenía una iglesia en la ciudad de Los Ángeles, era una iglesia enorme. Y él anunció un día a su iglesia
que por favor oraran por él, porque lo habían invitado a predicar sin condiciones la palabra de Dios, abiertamente y sin ninguna limitación, en los Estados Unidos, en Los Ángeles, a una iglesia católica. Y una persona, ¿verdad?, una señora que era muy conservadora, lo criticó agriamente. ¿Sí? Se levantó cuando acabó de dar el anuncio: oren por mí, hermanos, porque me invitó el sacerdote X, como se llamara, de la iglesia fulana de tal católica, para que fuera a predicar. Y en cuanto acaba de decir ese anuncio, la señora, una hermana X, muy conservadora, muy separatista, ¿sí?, se levanta y lo critica delante de toda la iglesia y le dice: ¿usted cómo puede ser posible que vaya a ese lugar si usted es un pastor y un pastor reconocido? Y esta es una iglesia de muy buen testimonio. ¿Cómo es que usted se atreve a ir a tocar